Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playings. Mirad esto. Esta era la Araneo antigua. ¿Te gusta? Pues espérate porque lo que vas a ver a continuación te va a dejar de piedra porque sí, gente, ya tenemos disponible la nueva actualización con el TLC del Araneo y el nuevo Barroback por esos Fantastic Times Season 1. Deciros que dentro de un rato pues tendréis el vídeo del Barroback, ¿vale? No sé si hoy me dará tiempo a subiros el cómo tamear, ya que el update ha salido bastante tarde. Yo me esperaba que el update saliese de madrugada y no, me he levantado temprano para nada porque ha salido a las 3 de la tarde, así que no sé si hoy me dará tiempo. Voy a estar toqueteando un poquito y trasteando con el Barroback para haceros un cómo tamear como se merece, porque mirad lo que tengo ahora justo enfrente mía. ¿Habéis visto cómo era el Araneo antiguo, no? Pues bien, tengo aquí al nuevo Araneo. Mirad qué cosa más bonita de criatura y lo creepy que es, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado muchísimo. Pero muchísimo. Mirad qué cosa, ¿eh? Mirad qué cosa. Mucha gente creía que se iba a ver fatal, pero se ve bastante bien, ¿eh? Tiene pelos en el culillo, como veis. Es bastante peludita, ¿no? Es bastante peludita y he sacado unas cuantas para que veáis un poco su colorización. Por cierto, este vídeo es técnico, ¿vale? Sé que ya tenemos disponible el cómo tamear al araneo en el canal, pero seguramente lo vuelvo a resubir. ¿Por qué? Porque han cambiado el proceso de domesticación, ¿vale? Con lo cual ahí hablaremos de habilidades nuevas y todo eso, que yo creo que lo merece, ¿no? Pero ya os digo, en ese cómo tamear lo quiero preparar bien, así que tardaré un poco más de tiempo. No os preocupéis, ¿vale? No os preocupéis. Es por el método tradicional de siempre de tumbarlo, ¿vale? Y ya estaría. Pero quiero hacer un vídeo con todas las habilidades nuevas y todo eso más técnico, con lo cual lo tendréis en los próximos días, ¿vale? Dejadme trabajar en él. Y aquí tenéis al araneo. Mirad un poquito los colores. Se ve increíble, ¿eh? Se ve increíble. El siguiente en teoría debería ser el Quetzal, con lo cual, ojito, cuidado, ¿no? Aquí tenemos el araneo. Bastante chulingui. Ahí está. Ahí está el araneo. Me paro un poco para que veáis un poquito los colores de cada araneo, ¿vale? Uy, este. Qué creepy. Mirad. Para todos los que tengáis aracnofobia, lo siento. Lo siento. Pero es el nuevo araneo, hay que enseñarlo, hay que enseñarlo. He preparado una gincana, ¿vale? Que ahora probaremos el araneo y demás, porque va a ser técnico. Voy a pararme, voy a pausarme, tengo aquí la chuleta hablando de todos los cambios y todo eso. Así que, para que veáis, primero, este TLC, ¿vale? Que es Tender Love and Care. Lo que han hecho con el araneo es que se ha actualizado tanto el modelo como animaciones como su locomoción. Ahora esta criatura puede trepar muros y techos. También tiene un movimiento lateral que veremos ahora a continuación. Y también ahora puede descender verticalmente con su tela de araña. Por ejemplo, estás en un techo, tiras la tela de araña y bajas con el araneo, ¿vale? Por cierto, nivel clave de la montura del araneo, creo que sigue siendo la misma. Creo que era nivel 39, ¿no? O 40, corregidme si me estoy equivocando. Nos pediría 140 de fibra, 100 de queratina barra quitina y 260 de piel. Aquí la tenemos. Vamos a ver cómo sería la montura nueva del araneo. Voy a pillar esta de aquí. Le ponemos la montura y vamos a ver todos sus movimientos y demás. Ahora veremos habilidades, no os preocupéis. Pero os quiero enseñar animaciones, ¿vale? Puedo ir para los lados, como veis. Puedo hacer strafe. Pero también lo hacen comúnmente las arañas, ¿no? Pueden ir hacia los lados, no solo para adelante y para atrás. Ahí está. Puedo ir marcha atrás también. Hacia adelante. Hacia mi derecha. Y hacia mi izquierda. Aunque ahora mismo lo veréis que estoy yendo hacia la derecha y aquí a la izquierda. Pero es mi derecha y mi izquierda. Que luego me diréis, Playing... eres un poco disléxico, ¿no? No, no tengo dislexia, gracias a Dios. Así que bueno, eso por un lado. Luego también animación de subida de nivel. Creo que tiene también nueva. No está mal, no está mal. Está bien, está bien. Clic izquierdo. Tendríamos un mordisco. Tiene los mismos sonidos. No han cambiado los sonidos como tal. O sea, ¿tiene los ataques ahí a la derecha? Sí. Tiene los ataques ahí a la derecha, que ahora veremos un poquito todo lo que hace. Vamos a hablar de cambios en las stats, ¿vale? La vida ha sido incrementada de 150 a 200, la estamina base ha sido incrementada de 100 a 150, el peso base ha sido incrementado de 100 a 150, la comida base ha sido incrementada de 900 a 1200 y se ha incrementado el daño melee en un 50%.
Si antes daban por saco en las cuevas, hay que tener ahora mucho cuidado al entrar en las cuevas, la verdad. Hay que tener mucho cuidado al entrar en las cuevas. Ojito, cuidado con eso, Ojito, cuidado con eso. Por cierto, mirad cómo corre. Corre con las patitas delanteras hacia adelante, ¿no? Hacia arriba, para atacar. Para atacar. Mola, Está guay. Está guay. Por cierto, lo que debería hacer es cerrar un poco aquí para enseñaros ciertas cosas ahora, ¿vale? Ahora, ¿vale? Tiene una nueva pasiva que se llama la del emboscador. Tras adherirse o desprenderse de una superficie, la siguiente habilidad del araneo se potencia. Más 50% de daño en el siguiente ataque cuerpo a cuerpo o disparo de telaraña, ¿vale? Aplica con esta pasiva los stacks máximos de telaraña. Los stacks máximos de telaraña, ¿vale? No sé dónde aparecerán, pero voy a sacar unos cuantos parasaurs. De hecho, voy a cerrar aquí. Vale, he sacado unos cuantos. Si yo, por ejemplo, ¿vale? Tengo que apretar la C para poder subir, ¿vale? Puedes trepar muros y también ceilings, como podéis ver, ¿vale? Si yo, por ejemplo, yo desciendo, ¿vale? Con la X manteniendo, veis que bajo. Ahora tendré la pasiva. Si yo pego, le aplicamos todos los stacks máximos de enredado, ¿vale? Que sería esta telaraña, como habéis podido ver, ¿vale? De hecho, no sé si tengo un Spyglass. Ahora seguramente lo veamos mejor, ¿vale? Yo aprieto el espacio, vuelvo a mi sitio, ¿vale? Yo aprieto la X, bajo, ¿vale? Me desprendo, me quito la esta y aplico ahí, ¿veis? Le aplicamos el Webbed. No sé hasta cuánto dura este Webbed. Voy a ver otra vez. Voy a subir con la C, ¿vale? Voy a subir con la C, vuelvo a bajar con la X. No sé si te tienes que desprender o te puedes quedar ahí. Vale, son 4 segundos, o 3,5, mejor dicho, ¿no? 3,5, más o menos, ¿no? Y veis que pego torpor, inflijo torpor. Cada vez que yo le pego un clic izquierdo, inflijo torpor, ¿veis? Yo, por ejemplo, vuelvo a subir con el espacio, ¿vale? Ahí está. Y creo que si yo, por ejemplo, me quito la telaraña, si yo le pego otra vez, ahora son más, ¿vale? Es bajando de la telaraña, como habéis podido ver. O sea, son 20 segundos de estado de telaraña, ¿vale? O sea, lo que tenéis que hacer es subir, ¿vale? O estar aquí, ¿vale? Web descend, da igual que sea en una pared que en el techo, ¿vale? Dais al control, ¿vale? Que sería quitarte de esta telaraña, ¿vale? Vais al bicho, os aparece arriba el contador y le aplicáis las cargas máximas, ¿veis? Le ha aplicado a este parasaur las cargas máximas, que son 20 segundos. Vamos a continuar con las habilidades. Vamos con esta mecánica, con la mecánica de telaraña. Los ataques del araneo ahora aplican telaraña, un efecto negativo acumulable que debilita a la presa con el tiempo. Ralentiza el movimiento, reduce la velocidad de ataque, aumenta el daño recibido. Con el máximo de acumulaciones, como habéis visto que lo he aplicado, los objetivos no pueden correr ni saltar, los dejas quietos en el sitio inmóviles. Los objetivos afectados por telaraña propagarán el efecto a los enemigos cercanos al morir. Si yo, por ejemplo, a este parasaur, ¿vale? Le aplico telaraña, ¿vale? Clic izquierdo, ¿vale? Si yo lo mato, ¿vale? Se lo aplica a los que están alrededor suya, ¿vale? Habéis visto que el parasaur que tenía justo delante se ha llenado de telaraña, ¿vale? ¿Habéis visto? Si yo, por ejemplo, mato a este de aquí, ¿vale? Le voy a aplicar aquí daño. Cada vez le voy pegando más, porque obviamente con este estado de telaraña le aumentas todavía mucho más el daño al araneo. Ahora, cuando lo mate, que ya tiene los stacks máximos, que son 20 segundos, ¿vale? Explota y se lo pone a todos los de su alrededor. ¿Habéis visto? ¿Vale? Quiero probar esto con un Rex, a ver si el Rex puedo también enraizarlo, como yo diría, ¿no? Vamos a probar. Si yo le pego al Rex, ¿vale? También tiene esa tela de araña. Poco a poco le voy enredando en la tela de araña, ¿vale? Y son 20 segundos. Son 20 segundos para todo, ¿vale? Como podéis ver, va más lento, no puede saltar, no puede hacer nada, como podéis ver, ¿vale? Solo con ataques principales, clic izquierdo, ataques a melee, ¿vale? Como podéis ver, ahí está, le hacemos 107 de daño. Perfecto. Como podéis ver también, si está enredado, pues puedes también conseguir ese silk, ¿no? Esa seda que te va a venir muy bien a la hora de farmearla. Lo que pasa es que no sé cuánto te dará, depende también del peso que tenga la criatura que tú mates, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, ahora mato a este Rex que está literal, que va en slow motion y que tiene
todos los stacks de esta telaraña, si yo lo mato, ¿vale? ¿Cuánto me dará? Mira, 24 me ha dado. Cuando lo matáis, si está enredado, ¿vale? Te dan seda, ¿vale? Importante, que eso también es pasivo, que lo genera el nuevo araneo. Más cositas, se ha rediseñado el disparo de telaraña. El ataque a distancia del araneo ha sido completamente rediseñado. Tiene mayor alcance y precisión. Se puede alternar entre disparo de telaraña, que es el normal, que hará daño intenso, y disparo de telaraña venenoso, que infligirá torpor, ¿vale? También aplica acumulaciones de telaraña al impactar. Importante, ¿vale? Si yo por ejemplo, ¿vale? Yo por ejemplo, webshot, tengo que presionar clic derecho y clic izquierdo, ¿veis? Entra en modo torreta y yo disparo, ¿vale? Este es el de letargo. Este es el de letargo, pero creo que lo puedo cambiar, ¿no? No sé cómo lo puedo cambiar. Aquí infligimos torpor, como veis. Pero creo que también, o sea, hace las dos cosas. Como tal, no hay ninguna tecla que me ponga a elegir entre una u otro. Ah, aquí. En la tecla R, ¿vale? Si la mantenemos en este menú radial, ¿vale? Podemos cambiar el disparo. O sea, yo por ejemplo ahora, vale, este le hace mucho más daño que el de torpor, ¿veis? Ahí está. Que digo yo que con una tecla también lo podrás alternar. A lo mejor con la X, con la Z, con la C. No, con la C no. Con la C hacemos otra cosa. Con la R a lo mejor. No, le di a la R. Q, no. Vale, hay que mantener la R para cambiar, ¿no? Poison Webshot. Y este es el de letargo, ¿vale? Que hará menos daño, pero le infligiremos torpor a la criatura en cuestión, ¿vale? Ahí está. Pasa que no lo veis, pero tiene 207 de torpor e incrementando. Ostras, esto es mejor que una flecha de torpor, ¿eh? Esto es mucho mejor. O sea, tenemos una criatura orientada al mid-game que puede tamear otras criaturas. Porque esto me parece una locura. O sea, tú trampeas a una criatura como tal, la puedes dejar trampeada en el sitio, porque ya como tal, cuando le disparas el gapillo del torpor, ya le metes el enredado, la dejas inmóvil en el sitio, bueno, no inmóvil, pero la haces mucho más lenta, y la puedes ir domesticando con el araneo. Ojito, cuidado con esta criatura, que va a ser meta a partir de ahora, ¿eh? Ojito con lo que estoy diciendo. Voy a esperar a que pase esta tormenta. Y ahora continuamos. Más cositas. Nueva habilidad, telaraña. El araneo ahora puede desplegar telarañas versátiles para desplazarse y controlar el terreno en combate. Puede hacer tirolinas de telarañas, creará líneas de telaraña transitables entre superficies. Funcionan de forma similar a las tirolinas de los jugadores. Araneo ahora puede atravesar las líneas de telaraña de forma natural. Las estructuras de telaraña temporales se desintegran con el tiempo. Si ya de por sí puede hacer tirolinas naturales, también las tirolinas las podrá utilizar a su favor también, ¿vale? No lo pone aquí, pero os lo digo yo. Mirad cómo trepa, qué creepy, qué asco, ¡Uy! Qué asquito, qué asquito, ¿vale? Yo le doy a la C y ahora puedo cambiar, puedo hacer el Teeter Mode, ¿vale? Que es manteniendo clic derecho y con la C, ¿vale? Yo puedo poner desde este punto, puedo lanzar una tela de araña y puedo engancharla aquí, ¿vale? Y creo punto A y punto B, del cual yo puedo escalar por la tirolina. Ah, vale, tienes que dar al espacio, ¿vale? O sea, si tú estás, por ejemplo, trepando, le das al espacio y te adhieres a ella, ¿vale? Si le das atrás, cambia de dirección, ¿vale? Yo le doy atrás, cambio de dirección, ¿vale? No sé si puedo cambiar. Si yo le doy al control, a lo mejor puedo bajar. No, no puedo ponerme boca abajo, pero puedes disparar encima de la tirolina. Guau. Esta criatura va a estar rota, ¿eh? O sea, va a estar rota, ya lo digo yo. Va a estar rota, ya lo digo yo. O sea, vale, no te puedes encaramar, por así decirlo. Si yo digo así, vale. Ahora sí, vamos boca abajo. Mirad qué creepy, ¿eh? Se me va a bajar la sangre a la cabeza. Pero qué guapa está el araneo, ¿eh? Está guapísima. Mola muchísimo. Aparte de eso, ¿vale? Aparte de eso, también esta telaraña la podéis usar para poder atraer criaturas hacia ti como si fuese un grappling, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero ese Parasaur, ¿vale? Yo le doy a la C y lo quiero atraer para mí, ¿vale? Yo disparo. Vale, no puedo porque me pilla estos cuerpos. Darme un segundo. Voy a quitar aquí un momento estos Parasaur. Voy a sacar
unos cuantos más, o voy a sacar todos, mejor dicho, porque claro, lo del grappling solo funciona con criaturas pequeñas e incluso medianas. Vamos a probar con el Parasaur, pero no creo que lo puedas atraer hacia ti, ¿no? O sea, yo disparo, ¿vale? Y yo lo que puedo hacer es que venga a mí, ¿vale? O yo a él. Si yo le doy el espacio, voy hacia él, ¿vale? Como si fuese un grappling. Puedes ir hacia la criatura, o bien, no sé si puedes atraerla. Esta parece ser que no. Yo, por ejemplo, al dodo, ¿vale? Le pillo, yo le puedo atraer a mí, ¿vale? Porque es un grappling. Yo doy marcha atrás y va viniendo hacia mí, ¿vale? Lo tengo pillado y yo le doy el espacio y viene a mí, ¿vale? A criaturas grandes vas hacia ellas, criaturas pequeñas las atraes hacia ti, ¿vale? Como veis el dodo, yo le doy el espacio, manteniendo el clic derecho, le doy el espacio y viene hacia mí, ¿vale? Le voy a quitar la tela de araña, pero en cambio si yo le disparo al Parasaur, ¿vale? Yo voy hacia él, ¿vale? Con criaturas medianas pues no vais a poder, ¿vale? Con criaturas pequeñas las podéis atraer hacia ti. Por ejemplo, si te ha caído la criatura de hombro y la quieres salvar, pues la enganchas así, ¿vale? La enganchas así, ¿vale? Espacio y te la traes hacia ti, que eso también está bastante bien. También una cosa muy importante, las puedes atar. Por ejemplo, si yo pillo a este dodo, ¿vale? Y lo quiero poner, enganchar aquí, lo puedo hacer, ¿vale? Lo que pasa es que no me ha dejado. Yo, por ejemplo, lo quiero enganchar aquí. ¿Por qué no me deja? Debería poder engancharle, pero no sé cómo se hace. O sea, yo pillo a este dodo, ¿vale? Y lo quiero enganchar al suelo. Ahí está, ¿vale? Para reposicionarlo. O sea, no lo dejas quieto en el sitio, pero lo reposicionas. Por ejemplo, este aquí y lo quiero mandar ahí. ¡Pum! Y lo lanzo, ¿vale? Por ejemplo, el dodo lo quiero lanzar a Narnia. ¡Pum! Vale, no llega. Ahí sí. ¿Veis? Y lo lanzo. Una buena forma de reposicionar criaturas pequeñas, supongo, o criaturas medianas, ¿no? También, importante, la fuerza de atracción, ¿vale? Varía según el peso que tenga el araneo. Tened eso en cuenta también. Si yo le subo solo el peso al araneo, que ahora mismo pues cuenta con 3000 de peso, ¿yo puedo atraer al Parasaur hacia mí? No tiene pinta, ¿vale? No tiene pinta, pero igual lo puedo reposicionar a lo mejor. Sí, lo puedo reposicionar. Lo que no sé es si lo puedo enganchar al suelo, porque en el trailer aparecía que al Rex lo dejan quieto en el suelo como si fuese una red de arpón, ¿no? Con el lanzarpones, la red, la de Génesis 2. Luego también la habilidad de descenso. Yo de la C escalo, ¿vale? Recordad que podéis subir tanto paredes como techos, ¿vale? Yo le doy a la X y desde aquí yo puedo disparar. Desde aquí yo puedo disparar, ¿vale? O sea, yo puedo disparar telarañas, lo que no sé cómo. ¡Guau! Lo puedes atraer hacia arriba. Esa tampoco es mala, ¿eh? Esa tampoco es mala. Ojito, cuidado con eso. Vale, desde aquí yo puedo disparar supuestamente. Vale, con la X bajas, con el espacio subes. ¿Veis? Bajo, subo. Como si fuese un grappling. Bajo, subo. Bajo, subo. ¿Veis que ahora me sale ahí lo del ambush? Cuando tenga lo del ambush, control, pum. Cuando te aparezca el ambush, pum. Y le aplicas todas las cargas. Vale, ya he aprendido cómo se hace. Vale, tiene que aparecerte arriba lo de la emboscada, ¿vale? Si no, obviamente no vas a poder hacerlo. Y me gustaría ver con un Rex cómo funciona lo de atraerlo. Vamos a probar. He sacado un Rex, ¿vale? Yo, por ejemplo, disparo. Puede mover incluso un Rex. ¿Qué me estás contando? Ostras, esto está roto, ¿eh? O sea, os estoy dando cuenta de que puedo mover un Rex a donde me dé a mí la gana. ¿Os estáis dando cuenta? Un Rex que lo puedo mover donde yo quiera. Vamos a probar con un Giganoto. A ver, Destroy Wild Dinos. Vamos a sacar un Giganoto. Vale, Giganoto, ¿vale? ¿Lo puedo mover? Que puedes mover incluso a un maldito Giganotosaurus. Me están atacando la base. Fuera de aquí.
Esto es una locura. Esto es una completa locura. A ver. Esto es una completa locura. O sea, es una completa locura. O sea, mira de esto. La nueva Tamea Giganotos. La nueva Tamea Giganotos. Es que esto es de coña. Esto es de coña, esto es un cachondeo. Es un cachondeo. Vale, he sacado un par de Parasaurus. Voy a subir, ¿vale? Porque tenía el títer. Ahora ya puedo disparar desde aquí telarañas, ¿vale? Guau. Esto es una completa locura, ¿eh? O sea, el araneo ahora mismo se ha convertido en un must. O sea, antes era asqueroso, ahora es asqueroso para bien. O sea, ¿os estáis dando cuenta? ¿Os estáis dando cuenta de esto? O sea, ¿os estáis dando cuenta del potencial que tiene el araneo? ¿Os estáis dando cuenta? Porque creo que no sois conscientes, ¿eh? Creo que no sois conscientes del potencial que tiene ahora el araneo. Es una completa locura. Es una completa locura. ¿Cómo mola? O sea, no tiene sentido. Es que de verdad os lo digo, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido el araneo, de verdad lo digo, de corazón. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, Studio Wildcard aquí ha cocinado, pero yo creo que se han pasado demasiado con el araneo. O sea, yo le agradezco, yo le agradezco que se hayan pasado con el araneo, porque la verdad que es una increíble criaturazo. O sea, ahora mismo sí que da miedo meterte en una cueva, Ahora mismo sí que da miedo meterte en una cueva porque telita con el nuevo araneo. Pues ya tenéis disponible el TLC del araneo. Espero que os guste, la verdad. ¿Qué os ha parecido todo el tema de las habilidades nuevas? El diseño del araneo me parece una locura. Está muy pero que muy guapo, la verdad. ¿Qué nota le dais del 1 al 10? Dejadmelo abajo en los comentarios. Nuevamente repito, más tarde tenéis el vídeo del Barruback. No sé si hoy me dará tiempo a subiros el cómo tamear. Si no, lo tendréis mañana 100%, ¿vale? No me matéis por ello porque acaba de salir ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo y no me va a dar tiempo a trastear todo del Barruback, ver habilidades y todo eso, qué hace, a lo mejor mete buffos, debuffos. Ya veremos, ¿vale? Os enseñaré ahora el Barruback, os diré dónde spawnea también. Por cierto, ese Fantastic Team es de pago, ¿vale? Os incluyen también tanto al Enigmasaurus como al Cerberax cuando salgan este año. Y nada, dejadme por los comentarios qué os ha parecido el TLC. ¿Os ha gustado este método más técnico y que optemos por este formato cuando salgan los demás TLCs? Si queréis que solo enseñe la criatura, habilidades y demás, también déjamelo por los comentarios. Pero yo creo que siendo más técnico, viendo todos los cambios que le han hecho a la criatura y todo eso, pues yo creo que mucho mejor para todos. Para que sepáis un poquito lo que hace la criatura, cómo está ahora actualmente y todo eso, ¿no? Yo creo que mejor más técnico, ¿no? Así que nada, elegidlo también por los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, agradecería muchísimo que reventara ese botón de like para que se esparza por YouTube, para que toda la gente pueda saber lo que hace este nuevo araneo. También si eres nuevo en el canal, suscríbete y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo. Si me ves desde el móvil, dale a hypear, que no cuesta nada, crack. Luego más tarde nos vemos con el Barruback y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.